Hoy estaremos hablando de inteligencia artificial y aplicaciones tanto en empresas como, bueno, en la vida personal. Cada vez más estamos ligados a la inteligencia artificial, a veces sin saberlo. No sabemos hasta dónde podemos llegar, cuál es el paraguas que, que arropa diferentes áreas. Podemos hablar de la salud, podemos hablar de los negocios, del marketing, de una cantidad de sectores en donde la inteligencia artificial cada vez se está involucrando más. Ahora, pero ¿hasta dónde podemos llegar con ella? ¿Hasta dónde confiar en la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos dejarle nuestras propias decisiones a un análisis de datos y cómo podemos alimentar esa inteligencia artificial para que cada vez sea más inteligente? Para hablar un poco de eso, bueno, nuevamente estamos con Silvia Leal, eh, tecnóloga, conocedora de estos temas y de tendencias de futuro, y que en el día de hoy nos ha traído a Ignacio Gutiérrez Peña, ¿verdad? Ignacio Exacto. tiene, Ignacio tiene una empresa justamente dedicada al tema de la inteligencia artificial, se llama iGlue, y junto con Silvia han estado, bueno, desarrollando algunos aspectos relacionados con este tema que queremos conversar hoy. Silvia, y como lo hicimos en otras ocasiones, presentarnos un poco a Iglu, presentarnos a Nacho y háblanos un poco de qué va este tema con iGlue, con la inteligencia artificial a través de este emprendimiento, de esta iniciativa. Hola Luis, pues mira, a Nacho le conozco ya desde hace mucho tiempo porque coincidimos en la época en la que trabajábamos ambos en SAP y no te puedo decir exactamente cuántos años, pero si te digo que 20 probablemente no esté lejos. Y hemos vuelto a coincidir porque él estaba haciendo un proyecto de inteligencia artificial muy bonito, que es un proyecto que hace lo mismo que los demás y también lo contrario. Y ahora te lo voy a explicar. Y entonces, bueno, he tenido la suerte de entrar en ese proyecto que había empezado él con otros compañeros de la empresa, de aquel momento, de SAP. Y es un proyecto que avanzo ya, que no le va a dejar a nadie indiferente. Mm, qué bien. Hoy tenemos a Nacho desde el automóvil, desde el coche, como llaman ustedes. Bueno, haciendo todo el esfuerzo para conectarse. Y quisiera que nos comentaras entonces, Nacho, este proyecto nace en el año 2018 y cómo avanza, hasta cómo ha ido avanzando y en qué punto se encuentran hoy en día. Pues mira, hola Luis, gracias por invitarme aquí a poder charlar con vosotros. Mira, este proyecto empieza en el año 2018. Empezamos a trabajar en el área del procesamiento del lenguaje natural, del entendimiento del lenguaje natural, en un proyecto para eh, recortar los periódicos y extraer cada una de las noticias con su título, subtítulos, untertítulo, el lugar, la firma, el pie de foto, etcétera, cada una de las noticias que están en un periódico. Y ese proyecto resultó un éxito. Luego empezamos a hacer un segundo proyecto también relacionado con temas de entendimiento del lenguaje natural, y a partir de ahí fue cuando ya pusimos las bases para hacer una empresa y comercializar un poco todo lo que son proyectos de inteligencia artificial. ¿Vale? Ese es un poco nuestro nacimiento. Ok. Y hoy en día, ¿qué empresas están interesadas en estos proyectos que están desarrollando ustedes y qué áreas? Porque yo tengo acá, están hablando de automatización de procesos, están hablando también de procesos de análisis, de aprendizaje reforzado, decisiones basadas en datos. Y lo que yo comentaba al principio, pues todo esto se trata de ir alimentando de datos no sé, a un software, y hasta qué punto podemos confiar nuestras decisiones a esta inteligencia artificial. No sé si tú quieres comentar algo, Silvia, o no. Nacho. Sí, yo para empezar lo que diría es que depende de qué decisiones, ¿no? Yo creo que no hay duda a estas alturas ya de la película, entre comillas, de que si lo que buscamos son tareas concretas y buscamos herramientas, ¿no?, que sean capaces de hacer tareas concretas en el mercado, nos encontramos con que la inteligencia artificial, si la comparamos en muchos de los casos con la capacidad de una persona de hacerlo, o sea, es incomparable.
porque no para, porque lo hace más rápido, porque no se equivoca. Ahora, si ya nos vamos a otro tipo de tareas que necesitan creatividad o intuición, esto, la inteligencia artificial, bueno, pues poco a poco cada vez va avanzando más, pero todavía, bueno, pues tiene ciertas dificultades si necesitas que haga todo, pero la tecnología ya aprende. Entonces, no lo puede hacer todo, pero la cantidad de cosas que puede hacer y ahorrarnos dinero, tiempo y muchos disgustos es absolutamente increíble. Sí, estamos hablando acá de temas de, por ejemplo, cuáles campos de aplicación podemos tener. Estamos hablando del tema legal, el tema de salud, por ejemplo, atención al cliente, marketing. Pero yo, si tú hablas de esas tareas humanas repetitivas que se pueden dejar, digamos, a la inteligencia artificial, pero cuando nos toca a nosotros, por ejemplo, hacer una selección de personal y dejamos eso en manos de la inteligencia artificial, ¿a qué nos estamos arriesgando, no? Bueno, yo creo que ahí lo que habría que ver es cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te puede ayudar, por ejemplo, en el mundo de los recursos humanos, a hacer un cribado de miles y miles y miles de currículums o a buscar en las redes sociales, ¿no? Imagínate tu candidato perfecto y luego tú con esos que has seleccionado, en la parte humana ya entras, ¿no? Como toda la vida y haces el resto del proceso de selección. Pero es que te puede ahorrar muchísimo tiempo y dinero a la hora de hacer las primeras fases bueno, de este proceso, ¿no? Pero si Claro. quieres hablamos con Nacho, mira, vamos a Sí, sí, decirle sí. si quieres que nos cuente casos sobre los que estamos trabajando en estos momentos y Nacho, no sé por cuál preguntarte exactamente, la verdad, mira. ¿Quieres Pues mira, por el casos que de medios de quieras. comunicación, de conferencias, Pues mira, os he Cuéntanos contado casos un y si caso, quieres vamos reflexionando, Luis. mira, os he contado un caso que son para las empresas de clipping, que empezamos con él, que fue el del recorte de prensa. Estamos haciendo todo el tema de automatización de procesos que tienen que ver con extracción de datos de documentos no estructurados. Por ejemplo, empresas que tienen que entrar diariamente en Internet, leer texto en Internet, leer diferentes webs, descargarse documentos y a partir de ahí buscar lo que ellos estén, cribar o recortar lo que ellos estén buscando y de alguna forma interpretarlo para poder hacer un producto o poder hacer lo que ellos cada uno su necesidad. Eso es un área en el que nosotros ahí estamos también, es un área en el que es muy interesante, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad del dato y de la información en tiempo real. Imaginaros, Internet es un mundo, es enorme, es un océano o un universo de información, pero tú puedes entrar y encontrar exactamente qué es lo que tú quieres y presentarlo online en el momento que tú quieres y cuándo se produce. Eso es algo que la inteligencia artificial nos permite y tiene una aplicabilidad enorme, pues desde normativas que se han hecho en la que tú online sabes que si no es muy difícil porque tienes que ir a un ayuntamiento, a un organismo a pedir ese documento, ahora mismo lo puedes tener siempre y lo puedes tener directamente en el momento en el que se publica. Y ahí ese es un ejemplo, pero te podría poner otros muchísimos, ¿no? Como por ejemplo, pues si necesitas buscar eventos o sucesos, cosas que ocurren en el mundo diferentes que te interesen por lo que sea, pues tú puedes buscar en Internet, en redes sociales y en Internet en general y discriminar el resto de la información que no te interesa, filtrarla, agregarla y presentarla como tú quieras. Hay un caso, Nacho, que me gusta mucho, que es el de las personas que influyen. ¿Por qué no lo compartimos con Luis? Los Pues mira, influencers se llaman. sí, por ejemplo, tú imagínate comentarios o cosas que ciertas de personas que tienen información y que son influyentes, ¿vale? Tienen sus posts, cuelgan en Internet diferentes cosas, ¿vale? Tú directamente, en relación a lo que estaba hablando, directamente puedes entrar en esa información, descargártela y seleccionar solamente la parte que a ti te interesa. Integrarla con otra serie de personas o otra serie de empresas o otra serie de influyentes, ¿vale? Para quedarte y discriminar solamente lo que a ti te puede llegar a interesar. Eso lo puedes hacer hoy online, analizando miles, cientos de miles de tweets, en las redes sociales o en Internet o donde tú quieras, ¿vale? Eso ya es perfectamente posible hacerlo. Ahora, esto es, digamos, una aplicación que tiene que ver más en el área de las comunicaciones, lo que me estás comentando, el clipping inicial de que me hablaste y ahora el tema de las redes.
llevándolo al área, por ejemplo, que yo siempre lo menciono, el área de la salud, el área de la educación, por ejemplo, no sé si tienes algún proyecto relacionado con esos Pues mira, sectores. por ejemplo, tenemos un proyecto muy interesante, proyectos muy interesantes que hemos realizado en torno a la salud. Vale, hemos hecho un proyecto en el que tú, a través del móvil, ahora en estos tiempos del COVID, puedes saber la saturación de oxígeno que tienes en la sangre. ¿Cómo? Pues contando de 1 a 30 y el móvil, aplicando un test, que es un test de ROT, te identifica si tienes un nivel de saturación baja de oxígeno Claro. en sangre, etc., ¿vale? Con una fiabilidad mayor del 91%. Por ejemplo, en temas de salud. Por ejemplo, otro tema. Imagínate, tú te tienen que inyectar un medicamento, te tienen que inyectar una mezcla de medicamentos en un hospital. Hay modelos, algoritmos que ya directamente son capaces de discriminar y de una forma muy precisa, más precisa y más rápido que un ser humano, saber qué es lo que necesitas, cuándo lo necesitas, inyectártelo y de esta forma pues no necesitas el aporte del ser humano que vaya allí, te inyecte y te ponga, ¿no? Todas estas cosas hoy en día son en el ámbito de la salud, es un ámbito en el que se está trabajando muchísimo, ¿no? En el mundo de la IA, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación en las vacunas, también hay mucho de predecir qué es lo que van a ocurrir, etcétera. Hay muchos modelos de IA con las que las farmacéuticas también están trabajando para saber y predecir cuáles son los resultados, las consecuencias, etcétera, de lo que están estudiando o analizando o investigando en ese momento. Sí, en el campo de las predicciones justamente te iba a comentar y a ti, Silvia, hasta dónde se está llegando con el tema de la inteligencia artificial. Vuelvo al punto inicial, hasta dónde dejamos en manos de la inteligencia artificial predecir supuestos casos, supuestos hechos que pueden atenderse a tiempo antes de que se pudieran convertir en algo, digamos, mm, una dificultad o algún problema, ¿no? Mira, la inteligencia artificial, como ha dicho Silvia muy bien al principio, es más rápida y más fiable que el ser humano. Pero necesita una cosa, que es dato. Necesita que los datos con los que tú alimentas a los modelos o a los algoritmos de inteligencia artificial sean buenos, sean datos fiables. Porque tan bueno es lo que sale como tan bueno es si es bueno lo que entra. Es decir, tú a los modelos les alimentas, es crítico el dato. Si tú tienes datos, puedes hacer buenos modelos que te van a predecir muy fiablemente y muy rápido lo que tú estás, el motivo por el que lo que tú estás prediciendo. Pero ya te digo, es muy importante el dato. Y luego otra cosa, muy, muy importante, que esto enlaza con una cosa que nosotros también estamos haciendo. Uno de los peros que tiene las desconfianzas que genera la inteligencia artificial hoy en día es que muchos modelos son cajas negras. Quiero decirte, no explican ni cómo funcionan ni por qué llegan a un resultado. Tú imagínate que vas a un banco, pides un crédito y el banco te dice, no te doy este crédito, porque un algoritmo, un modelo, me ha dicho que no. ¿Por qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir que tú tengas dinero, tengas propiedades y sin embargo el algoritmo te ha agrupado dentro de lo que sería un conjunto de individuos en los que no hay que darles el crédito porque tiene unas relaciones ocultas que nadie sabe y te dice que no. Esto puede ocurrir y el banco tú sales de un banco y no sabes por qué te ha dicho que no. Hablábamos antes de selección de personal. Tú imagínate un modelo de selección de personal en el que el conjunto de datos con el que has entrenado, voluntaria o involuntariamente, discrimina a las personas mayores de 45 años. Porque va a ocurrir que tú cuando vayas a hacer un proceso de selección y llega a una persona mayor de 45 años, independientemente de su valía, el algoritmo, lo que ha aprendido, lo que le has enseñado tú, porque en el conjunto de datos iniciales le has enseñado que tiene que no seleccionar a las personas mayores de 45 años, pues independientemente de que sea una persona muy válida y que tenga un currículum maravilloso, puede el modelo decir que no. Y la persona que te tiene que dar una explicación de por qué te dice que no, puede no llegar a saberlo, porque es el modelo. Entonces, ese área en el que la inteligencia artificial es un poco caja negra, es un área en la que nosotros también estamos trabajando para dar explicabilidad universal a todos los modelos de inteligencia artificial, ya sean redes neuronales o cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial. Silvia, ¿y qué consideras tú que deben ser las capacidades que debe tener o que deben tener esas personas
que alimentan la inteligencia artificial. Estamos hablando de que es bueno lo que sale siempre y cuando sea bueno lo que entra a este aprendizaje de la inteligencia artificial. Pero los que alimentan esos datos, ¿cuáles deben ser las capacidades, digamos, la experticia que deben tener para que estos datos sean lo más fidedignos, lo más veraces posible? Bueno, yo creo que cada vez la alimentación de datos viene más de maneras automáticas, ¿no? Por ejemplo, de otras tecnologías como el Internet de las cosas, que están todo el tiempo captando información y ellas son las que los alimentan, ¿no? Al final, aunque es verdad que el ser humano mete también algunos datos, pero por lo general la mayor parte de datos los vas a tener así y muchos, de hecho, Luis, son datos desestructurados, que ahí tienen que entrar otras tecnologías a ver cómo los estructuran para que se puedan gestionar, ¿no? Pero yo aquí voy a cambiar y voy a ir a cuáles son las competencias de las personas que después de haber metido bien los datos, tienen que hacer esta gestión. Y son las personas que son muy buenas en su trabajo, el trabajo que han estado haciendo toda la vida, pero fíjate, se está hablando mucho últimamente de un término que a mí me encanta, que son los superprofesionales. Fíjate, que es lo que está de moda ahora. Es aquel perfil que controla súper bien lo suyo, médico, profesor, lo que sea, pero que además tiene unas competencias digitales altas y que, por ejemplo, puede usar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo. Imagínate un médico que es capaz, ¿no?, de con inteligencia artificial hacer un poquito mejor, pues qué sé yo, el diagnóstico o lo que sea. Súper profesionales. Entonces, ¿qué competencias tienen que ser lo más en su trabajo como han sido toda la vida y tener estas competencias? Y el futuro es de ellos, ¿eh? Cada vez hay más informes que hablan de estos súper profesionales, muy bien pagados, por cierto. Claro, y se tienen que involucrar en esta área de tecnología e interesarles, ¿no? Claro, tiene que gustarles, Luis, que gustarles. Claro. Ahora, cuando uno que no, yo en lo personal, que me estoy iniciando a mis casi 60 en estos temas de tecnología y que son súper interesantes, siempre nos llamó la atención a mi generación en general el tema de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Uno le habla de inteligencia artificial, inmediatamente lo que se le viene a la cabeza es el robot del hombre bicentenario, todo esto, ¿no? Y cuando tú me dices que aun cuando todavía hay gente que coloca estos datos, pero que estamos en manos de alguna manera de tecnología. Estos datos vienen alimentándose a partir de tecnología. Estamos en manos de la tecnología desde cuando yo no me di cuenta, vamos hacia ese hombre bicentenario, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Pues mira, definitivamente vamos a un mundo tecnológico. Piensa, por ejemplo, en algo como un coche. Un coche hemos pasado en los últimos 30 años de tener coches en los que tenías que subir la ventanilla con una manivela a coches en el que en un futuro muy próximo van a ser autónomos. Y van a ser autónomos de verdad. ¿Por qué? Porque llevan mucha inteligencia artificial, muchos modelos de inteligencia artificial que además van aprendiendo. Saben la distancia que tienen que ir con el de adelante, saben que no pueden pisar el arcén, saben que tienen que hacer no pueden hacer determinadas maniobras en la carretera. Y esto hace que nos van a quitar la autonomía al ser humano para dársela a las máquinas. Y esto lo puedes extender a cualquier área. ¿Vale? Definitivamente el futuro es tecnológico. Y esto es algo, porque eso es algo que es imparable. Estamos en el inicio de la era realmente de la inteligencia artificial y de la tecnología. Estamos arrancando, pero el futuro definitivamente y absolutamente va por ahí. Sí, y entonces yo me voy a otras áreas, el área cultural, por ejemplo, donde pudiera uno decir que la tecnología está aparte porque en la cultura hablamos de la pintura, de la escritura, vamos a incluir la gastronomía. Y si la inteligencia artificial se involucra con estas áreas, ¿dónde quedamos? O sea, hay una mezcla, ¿no? Hay artistas que involucran el área tecnológica, involucran... Yo te digo una cosa que estábamos ahí, que ha dicho antes Silvia muy bien. Hay un área en la que las máquinas no son capaces y no van a ser capaces, que es la creatividad del ser humano. Eso, ahí no van a llegar. ¿Por qué? Porque tú puedes automatizar, puedes enseñarles a hacer diferentes cosas, puedes enseñarles a jugar al ajedrez. Y hay una máquina que en la primera partida pierde, no sabe las reglas, y en la página 200 gana al campeón del mundo de ajedrez. ¿Por qué? Porque es capaz de analizar miles, millones de movimientos y tomar la mejor decisión. Pero en lo que es la creatividad del ser humano, en
la pintura, en las artes, en la escritura. Existen máquinas que ya escriben un libro, pero te van a leer muchos libros y te van a hacer te van a hacer una propuesta, pero no van a ser la creatividad. Nunca vas a tener algo extraordinario que salga de la inteligencia artificial. En lo que se necesite la creatividad del ser humano. Yo le digo la artesanía. Ahí la artesanía, la creatividad. Eso, hoy por hoy, no es pensable que se pueda reemplazar por las máquinas. ¿Tú qué dices, Silvia, con respecto a este tema? Bueno, yo respecto a este tema te diré que ahí tienes el caso de la Sinfonía Inacabada de Schubert, que estuvo 197 años sin ser terminada, solo tenía 2 movimientos y un teléfono móvil hizo los 2 que faltaban. Y no sabemos ni sabremos nunca si lo hubiera acabado así, pero nos ha dado, ¿no?, la posible continuación analizando el ritmo y el compás de los movimientos anteriores. ¿Quiere esto decir que la tecnología es creativa? No, pero que nos puede ayudar a expandir nuestra creatividad. Igual que nos puede ayudar a ser más productivos, a vender más, a atender mejor al cliente, pero esto no quiere decir que en una empresa, una pyme o una gran compañía vaya y quite, ¿no?, al ser humano, que son herramientas. Claro. Ahora, el otro punto es el tema del acceso a estas tecnologías. Porque por supuesto hay una gran inversión en ellas y está al alcance, entiendo yo, de empresas, de negocios, pero ¿hasta qué punto está al alcance también del ama de casa, del hombre de a pie, el negocio? ¿Dónde está realmente el negocio más allá de las empresas, de los grandes consorcios? No, poco a poco la inteligencia artificial se va incorporando en nuestro día a día, en el de las personas, en el de los seres humanos, en el día a día. Ya tienes acceso a muchas cosas que son prácticamente como, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial o sistemas de reconocimiento que ya hay empresas que te lo proporcionan y se lo a cualquiera, o capaz puedes entrenar un conjunto de datos para identificar objetos dentro de imágenes. Hoy en día ya prácticamente es accesible ya casi diariamente, va a ser accesible por todos. Antes te comentaba lo de los coches. Hoy muchos coches ya llevan temas de inteligencia artificial incorporada. Tú los usas cuando compras un coche, pero no sabes a lo mejor que lo estás usando, porque no lo necesitas saber. No necesitas saber el modelo, qué es lo que está haciendo. Pero poco a poco se va incorporando. Efectivamente, los que tienen mayor capacidad de inversión son las empresas. Ahí las empresas, ahí es donde viene la innovación, ¿no? Ahí es donde vienen las primeras incorporaciones de la inteligencia artificial. Estamos hablando todavía de lo que son casi los early adopters. Son empresas que empiezan ahora a innovar y a meter procesos de inteligencia artificial. Pero es que eso hablábamos antes, estamos en el inicio de la era de la inteligencia artificial. El desarrollo, no sabemos cuál es el límite, pero lo que sí que sabemos es que el límite está muy lejos. Está todavía por determinar cuál es el límite de la inteligencia artificial, aunque estamos iniciando y poco a poco va a ir poco a poco resolviendo situaciones y necesidades del ser humano, no solo de las empresas, sino de cualquier ser humano, y del ser humano que le incorporaremos esto, que se va incorporando y que tendrán estos procesos en su vida cotidiana. Pues desde cosas, por ejemplo, tú imagínate en un domicilio, cuando tú por la mañana te levantes y vas al baño y directamente casi online te pueda analizar, pues cuando haces pis y directamente te puede dar un resultado online, un análisis online de decirte, señor Luis, usted hoy tiene el colesterol un poco alto, debería comer un poco menos de tal. Eso es algo que en un futuro será posible y será prácticamente en la vida cotidiana para todos los seres humanos, ¿vale? Esto es lo que quiero decir, que será la inteligencia artificial se va a ir incorporando en cotidianidad del ser humano. Claro. Y en el sí, caso yo te digo más, Luis. ¿Quién no quiere que le recomienden una serie, un podcast, ¿no?, un libro? Ya estamos disfrutando de ello. Y a mí, normalmente, me gusta que me lo recomienden porque aciertan. O un producto en un supermercado. Que llegues a un supermercado y te digan a ti, que eres tú, te estén recomendando un producto o una serie de productos que son diferentes a los que van a recomendar a Silvia, que son diferentes de los que me van a recomendar a mí. Esto hoy en día ya es perfectamente viable. Claro, esto estamos hablando ya del marketing digital. Conocen ya tus gustos, los algoritmos van viendo qué es lo que te interesa ver, qué has comprado anteriormente, y sobre esa base
este, te desarrollan una Más. propuesta, un menú de mercado, pues. Es más, fíjate tú que hoy en día ya es tecnológicamente posible que tú vayas a un supermercado y te recomiende un producto y un precio que es diferente al producto y al precio que le va a recomendar a otra persona. Mm, claro. Hecho por persona, analizando las características de cada uno y las preferencias y las compras y el histórico de compras y la bolsa de compra y otras muchas cosas más que se pueden analizar para saber tus gustos y tu capacidad para ofrecerte a ti un determinado, por ejemplo, precio con un producto. Y en el caso de iGlue específicamente, ¿cuáles son las fortalezas en cuanto a su clientela, en cuanto a las propuestas que ha desarrollado hasta el momento? A ver, nosotros tenemos la gran suerte de contar con profesionales que tienen más de 25 años haciendo inteligencia artificial, cuando las redes neuronales eran algo muy exótico, que nadie, y llevamos muchos años haciéndolo. Entonces, hemos concentrado a una serie de profesionales y nuestras fortalezas. Estamos haciendo proyectos muy, muy interesantes y muy vanguardistas y muy de investigación y desarrollo en temas de la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial, del entendimiento del lenguaje natural, de aplicar técnicas muy novedosas o muy desarrolladas últimamente, como por ejemplo el aprendizaje reforzado para sistemas de recomendación, sistemas de planificación, sistemas de optimización de procesos. Es decir, nosotros, por resumirte, nosotros estamos muy especializados en todo lo que tiene que ver con los procesos, tanto la automatización como la optimización y planificación en los procesos, y luego, en segundo área, en la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial que te he comentado antes, que en muchos casos son cajas negras que no te explican ni por qué llegan a un resultado, ni cómo llegan al resultado, ni los sesgos que tienen debido al conjunto de datos con el que han sido entrenados. Claro, Silvia, Esas son las dos áreas principales. perfecto. Y Silvia, y tú que tienes experticia en el área de futuro, ¿cuáles son, más allá del tema de la creatividad, eh, que se ve limitada en el caso de la inteligencia artificial, en este momento, cuáles serían los déficits, qué trabas tiene en este momento la inteligencia artificial que crees tú que deberían atacar, que se debería, este, sí, trabajar más? Bueno, el gran talón de Aquiles de la inteligencia artificial es lo que se llama, y de hecho no se habla de ello en las películas, pero es donde va mucho dinero, el olvido catastrófico. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, pero suena fatal. Pues animo a todos los que nos están escuchando a que lo investiguen. No tiene nada que ver con el Alzheimer de la inteligencia, algo así. Bueno, es uno de los grandes retos de Google, porque es verdad que suena gracioso, pero sí se llama olvido catastrófico, y es que cuando tú a una inteligencia artificial le enseñas a hacer algo y va aprendiendo, 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 y luego vas y le enseñas una tarea distinta, se olvida de la anterior. Okay. Entonces, eso es lo que se llama el olvido catastrófico. Entonces, tú puedes ir enseñándole a mejorar las tareas que hace, pero no puedes enseñarle tareas nuevas. Y Google ha hecho ahí varias cosas que daban mucha esperanza, porque esto es un problema serio, y acabó reconociendo siempre una se llamaba Elastic Weight, me parece, una de las mejoras en los algoritmos, y reconocían que había sido capaz casi de aprender como un humano, pero que se había dejado algunas cosas por el camino. Claro, cuando tú esperas de una tecnología que lo que hace lo haga perfecto, claro, dices, mira, lo de olvidarse va a ser que no. Y esa es la gran debilidad. Por eso es tan importante para el ser humano estar siempre aprendiendo, porque es que es lo que te diferencia de las máquinas. Porque Exacto. poco a poco son creativas y hacen tareas concretas súper bien. O sea, son inmejorables haciendo tareas concretas. Ojo, aprendiendo, ¿eh? Pero como le pases de una tarea a la otra, a la que está conduciendo, la pases a cocinar, Claro, no lo vuelvas a poner en el coche que te estrellas. sí. Bueno, mira, ya tenemos que ir cerrando, Nacho, y yo quería saber también, para ir concluyendo con iGlue, que tienes propuestas nuevas, proyectos nuevos. Sí, nosotros seguimos innovando porque nosotros al fin y al cabo, al ser una empresa de inteligencia artificial, somos una empresa que tenemos mucha investigación y desarrollo. Entonces, por supuesto, seguimos innovando y seguimos incluyendo cosas muy novedosas y lo último siempre en inteligencia artificial en nuestros procesos y en nuestro trabajo, ¿vale? Tú date cuenta que para nosotros son nuestros algoritmos propios, son algoritmos
que vamos desarrollando y vamos incorporando y vamos haciendo cosas nuevas. Pues te diría, por ejemplo, en todo esto de los sistemas de recomendación que hemos hablado, en todos los sistemas de optimización, pues ahí se está avanzando muchísimo también, porque los algoritmos que nosotros estamos desarrollando pues también cada vez son más precisos, son más perfectos, y como aprenden de ello, como muchos sistemas de inteligencia artificial aprenden con el transcurso de los tiempos, se alimentan con lo que en la tarea que hacen, se alimentan con los datos nuevos, y con las decisiones nuevas que van tomando. Entonces, pues cada vez son mejores, cada vez están más optimizados y cada vez son más fiables también. Entonces, ahí en esas áreas nosotros estamos trabajando y haciendo cosas, y bueno, esas son principalmente las áreas en las que estamos trabajando. Si te pongo algún caso concreto, pues por ejemplo en todo esto que teníamos hablado de optimización y recomendación llevado a las personas, ¿vale? Ya no a un grupo de personas, sino a una sola persona. Ahí en ese área estamos ahí mejorando nuestros modelos. En el área de la explicabilidad, es decir, estamos universalizando que cualquier modelo que no tiene explicabilidad pueda, o que tenga sesgos, conocer cuáles son los sesgos, ¿vale? Y eso, independientemente de cuál sea su tecnología y cuál sea el algoritmo en sí, explicarlo en cualquiera de los casos. Y eso es una de las cosas en las que ahí estamos metiendo mucho esfuerzo para universalizar nuestra propuesta. Perfecto. Silvia, si quieres hacer algún otro comentario para ir cerrando y saber un poco, bueno, nada, qué te depara el futuro en este 2022. Bueno, yo para terminar, soy optimista, lo sabes, y siempre digo que soy optimista con datos y nunca mejor dicho. Entonces, simplemente que hay que tirar hacia adelante, Luis. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar con productividad y bueno, que no la tengamos miedo, que de verdad que somos muchísimo mejor que las máquinas. Ahora, en tareas concretas, incomparables, entonces usémoslas como herramientas. Aunque a veces tengamos olvidos catastróficos los seres humanos también, ¿no? Bueno, pero no siempre. Bueno, muchas gracias Silvia nuevamente por estar con nosotros, y Nacho, agradecido también y mucho gusto en conocerte. Esperemos tener otra oportunidad de conversar, y gracias también a toda la gente que nos escuchó en este momento. Y bueno, seguiremos hablando de tecnología, de inteligencia artificial, y no tendremos estos olvidos catastróficos que nos hagan, digamos, fallar en algunas oportunidades. Gracias a ustedes, Silvia y Nacho. Gracias, Luis, a ti por darnos la oportunidad. Un saludo muy grande para todos Adiós. Venezuela. Gracias. Chao. Adiós.